Y la pregunta del millón es, ¿qué es la epilepsia? Porque parece fácil, la verdad. Uno dice, bueno, el paciente convulsiona y tiene la epilepsia, pero no es así, no es tan inmediato. Uno quisiera que fuera así tan rápido, pero la verdad es que parece que no es tan fácil. Y de hecho, para definirla, han habido varios intentos de definir la patología. Esto es una definición más bien operacional. Es un trastorno neurológico de un curso crónico y se caracteriza básicamente por la recurrencia de crisis epilépticas mayor de 2 que no sean provocadas. Es decir, es crónico, es recurrente y no hay una causa aguda que uno diga, ah, esto es lo que hizo convulsionar al paciente. Importante destacar que cuando hay más de una crisis en 24 horas, desde el punto de vista operacional es bueno saberlo, se considera como un solo evento y cuando hubo un episodio de estado convulsivo también se considera como uno solo. ¿Y qué son las crisis epilépticas? Porque definir epilepsia nos meten en este otro problema que es, ¿qué es la crisis epiléptica entonces? Y la crisis epiléptica es la manifestación clínica de lo que está pasando en el cerebro producto de una actividad neuronal anormal. Generalmente se habla que la descarga neuronal puede ser excesiva o hipersincrónica. Y ya vamos a ver más adelante, esto puede ser generado en una parte del cerebro o puede comprometer ambos hemisferios cerebrales desde un comienzo. Por lo tanto, redondeando, es la manifestación clínica de la descarga cerebral. ¿Y de qué depende cómo se manifieste esta descarga normal, esta actividad normal neuronal? Depende un poco de la edad del paciente, del grado de maduración cerebral, de dónde están originadas las crisis, y quizás es una de las cosas que nosotros usamos mucho en la clínica permanentemente, tratando de ver qué manifestación tiene el paciente y dónde podemos creer que se está empezando la crisis. Es un poco el juego que uno hace como neurólogo y que uno debería intentar hacer cuando ve una crisis. ¿Hay algún elemento lateralizador? ¿Hay algún elemento en la crisis que me diga partió en todo el cerebro o partió en una parte del cerebro? También depende de los mecanismos de control de descarga y de algunas alteraciones que pudiera tener el cerebro del individuo que está sufriendo la enfermedad. Es así que uno es capaz de reconocer algunas áreas del cerebro donde uno podría aventurar que si el paciente tiene alguna manifestación auditiva, pudiéramos estar en esta zona. Si tiene alguna manifestación visual, vamos a estar en la zona occipital. Si tiene alguna alteración motora, inicialmente podemos estar en la corteza primaria o sensitiva. Y este es más o menos el cuadro que uno se trata de ir haciendo cuando ve una crisis. Importante destacar que el valor que uno le asigne a estos elementos tiene que ver un poco con el momento de la crisis donde uno los observa. Cuando la crisis parte con una de estas manifestaciones, dice, perfecto, partió aquí la crisis. Cuando la crisis evoluciona un rato y luego aparece una de estas manifestaciones, quizás no partió ahí, pasó por ahí la crisis, pero no partió necesariamente por ahí. Entre el 1 y 2% de la población mundial sufre de crisis epilépticas, es un dato grueso. Ya uno podría decir que un 1% de la población experimenta algún tipo de crisis. Se estima que el 6 a 7% de los niños va a sufrir una crisis epiléptica, provocada o no, es decir, puede ser por una descompensación por un cuadro febril, por un por un cuadro infeccioso de otro tipo, una intoxicación, etc. Puede ser provocado o no, pero 6 a 7% va a sufrir alguna crisis. Y esta cifra aumenta 7 a 15% en países de bajos ingresos o países de vías de desarrollo. Si vemos la prevalencia en el color rojo, rosa y la incidencia en azul, vemos que la prevalencia, como es de esperar, como es una enfermedad crónica o un cuadro que se mantiene en el tiempo, va en aumento. Si uno la mide acá y la va midiendo para acá, va aumentando. Sin embargo, la incidencia, es decir, la aparición de casos nuevos, tiene dos puntos de aparición grandes en la vida. Uno es en la edad temprana. Aquí aparece un sinnúmero de casos importantes, llegan a incidencias de 200 por 100.000 habitantes. Luego hay como una caída, como que entre los 20 y los 60 años no aparecen muchos pacientes nuevos, se mantiene una aparición bien larvada, pequeña, y luego, pasados los 60 años, vuelve a subir. Así que hay dos momentos de la vida donde aparecen las epilepsias, ¿ya? Al inicio de la vida y en la etapa final de la vida. La clasificación de las crisis, la que se reconoce más es la clasificación de la Liga Internacional contra la Epilepsia del año 81 y básicamente se basa en características clínicas y electroencefalográficas, de ahí el valor de lo clínico que comentábamos al principio, y las divide en crisis parciales o focales, que es lo mismo, crisis generalizadas y crisis no clasificables. Las crisis parciales pueden ser simples o complejas. Las crisis simples no comprometen la conciencia y las crisis complejas
involucran algunas zonas que dan como manifestación compromiso de conciencia. Las crisis generalizadas tienen como sello el involucrar la conciencia y los dos hemisferios cerebrales desde un inicio. Las crisis parciales no lo hacen así, las simples, como dije, sin compromiso, las complejas con compromiso de conciencia, y finalmente las no clasificables. Aquí está el área motora, entonces cuando uno ve que un paciente parte con una manifestación motora, dice, estamos en esta zona que es la corteza, donde está representada la motricidad. Tenemos en esta zona, y esta es más o menos la representación. Este es el medio del cerebro, la parte de adentro, la mitad, y luego parte el pie por dentro, la cadera, el tórax, la mano, la cara. Entonces uno dice, si partió con la hemicara izquierda, uno debiera estar como a esta altura de la corteza, en esta zona que es la corteza motora. Aquí tenemos una crisis que va a empezar clónica hemifacial izquierda. Van a ver cómo el paciente en algún momento empieza a desviar. Ahí tiene el aura, mira, aquí parte la crisis ya. Él la siente, pero no se ve nada, ¿se fija? Y después tiene hipersalivación, que es un fenómeno también focal. No puede responder. Y la cara, miren la hemicara izquierda, cómo se le recoge. Miren. Y el brazo. Es difícil evaluar si hay un compromiso de conciencia en este momento, y uno lo evalúa a posteriori. ¿Te acuerdas de lo que te pregunté? ¿Te acuerdas que te dije que te aprendieras? Por eso es importante hacer las pruebas cuando el paciente está con la crisis. Okay, what just happened, Mike? Seizure. Okay, what did I ask you to remember? First you told me red, then green. Recuerda las palabras que Did I le ask you dijeron. to do anything, ¿Se fija? Gary? Cuando tuvo la crisis, uno diría está desconectado, este paciente no está con nosotros, él estaba conectado, efectivamente recuerda lo que le preguntaron, es una crisis puramente motora, focal, con una manifestación autonómica que es la hipersalivación, que es con lo que empieza. ¿Ya? Y esta es la mioclonía, el movimiento brusco, fíjense, esta lo vamos a dar 2 veces, pero la primera vez fíjense en la clínica. Brusca contracción del trígono superior, bilateral, proximal, ¿se fijan? Para no confundir con lo de los automatismos, que son fenómenos más distales. Y ahora fíjense cómo cambia el electroencefalograma, que está registrando esto como un terremoto que tiene el paciente. La mioclonía. ¿Ya? Algunas palabras de los síndromes epilépticos son fenómenos electroclínicos, se clasifican en relación a la edad de inicio, los tipos de crisis y los hallazgos electroencefalográficos. El tipo de crisis no es lo único que define al síndrome, la edad, el tipo de crisis, como ya dije, y el mismo síndrome puede tener varias etiologías. Uno puede ser síndrome de West, por ejemplo, y el síndrome de West puede tener un montón de causas, ¿ya? Los síndromes agrupan manifestaciones clínicas, electroencefalográficas y de grupo etario habitualmente, pero la etiología es variada. Se clasifican en idiopáticos, uno diría, cuando lo único que uno encuentra es la epilepsia, habitualmente determinados genéticamente, asociados a la edad, y benignos hasta por ahí, pero dejemos el concepto de que responden mejor y evolucionan mejor. Sintomáticos, es decir, hay una lesión, hay una causa estructural que explica el síndrome, y tiene un pronóstico que depende un poco de la etiología. Y criptogénicos, que básicamente es que uno presume que hay una cosa, pero que uno no la puede encontrar. Digo, este debe ser sintomático, pero no lo puedo probar. Y dice, este es criptogénico. ¿Qué etiologías tienen estos síndromes? Son variadas, habitualmente quedan sin una causa clara: tumores, traumas, enfermedades neurodegenerativas, alcohol. Y aquí es importante hacer el link con el grupo etario. Ya les decía, aparecen en la infancia temprana, aparecen después en la edad adulta, son distintas las causas. En la infancia temprana quizás vamos a tener alguna enfermedad genéticamente determinada, los pacientes de mayor edad alguna enfermedad neurodegenerativa. El diagnóstico, y creo que con esto termino, importante, es igual que cuando uno hace el diagnóstico de cualquier patología médica, tiene el mismo proceso. En la historia clínica, muy relevante, necesitamos de un familiar. Los pacientes con epilepsia uno está un poco esclavizado con el familiar. Tiene que tener alguien que le cuente las crisis del paciente. El paciente no siempre es un buen testigo de sus crisis. Antecedentes personales muy relevantes, cómo fue el embarazo del paciente, cómo fue su vida fetal en el fondo,
cómo fue el crecimiento y desarrollo, si tuvo traumatismo, si tiene alguna enfermedad crónica, si usa fármacos, si es usuario de alguna sustancia ilícita, etc. Tiene que tener un testigo, como ya les decía. Tiene que detallar las características del evento desde el inicio, ya vimos, desde antes de la manifestación motora, que es lo que el paciente cuenta habitualmente. Se ve muy tentado contar que le saltaba el brazo, o que se sacudió, o se cayó. Generalmente hay algo antes, y en eso uno tiene que ser muy, muy persistente. Definir la duración, identificar si es que hay algún gatillante, porque hay algunos síndromes que tienen gatillantes bien identificados y ayudan en el diagnóstico. Y ver que esto es una pregunta que uno tiene que hacer si es primera vez que tiene esto o no. A veces el paciente llega por primera crisis y resulta que uno empieza a indagar, ¿habrás tenido a lo mejor algún saltito de los brazos? Ah, sí, hace un año que tengo. ¿Ya? O habrás tenido una ausencia de desconexión, sí, hace como 2 años que está así. No llaman la atención, no son fenómenos motores. Entonces hay que insistir en eso. Si no es posible definir las características, hay algunas técnicas, entregar una libreta para que las anoten con lo que uno quiere. Siempre intentar definir 2 cosas que son como elementos cardinales de las crisis. La duración, las crisis epilépticas en general son cortas y que son estereotipadas. En general, las crisis epilépticas uno debiera ser capaz de reconocerlas por eso. Son fenómenos clínicos de corta duración y siempre son iguales o muy, muy parecidos. El examen físico, uno busca algún signo de que tiene algún problema en el cerebro, si es que tiene algún déficit mental, si es que tiene algo que nos haga pensar que a lo mejor hay alguna cosa estructural o lesional. Eso es lo que andamos buscando. Y el diagnóstico diferencial y los métodos de apoyo diagnóstico, el electroencefalograma y la resonancia magnética, que es lo que más usamos. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Por qué tratar una epilepsia? Bueno, tratar una epilepsia a uno le surgen por lo menos 4 aspectos de importancia en este sentido. El primero de ellos es porque nosotros sabemos que controladas las crisis, esto va a redundar en un bienestar para nuestros pacientes desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista social. El tratar una epilepsia no solamente beneficia al paciente, sino que también beneficia a su familia y beneficia a la sociedad entera, ¿no es cierto? Porque es una persona que se recupera para la sociedad, que se recupera para su familia. Porque es una condición que sabemos que está asociada a mayor mortalidad. Sabemos que las personas que sufren epilepsia tienen una mayor tasa de mortalidad. Por lo tanto, ya tenemos otro importante argumento para tratar las epilepsias, porque, como yo les decía en el tercer punto, redunda en beneficios para la familia y para toda la sociedad, y porque muchas veces el padecer esta condición es un estigma. El desconocimiento genera en esto un estigma y el sufrir esta enfermedad también. La mortalidad de las epilepsias es 2 a 4 veces mayor que en la población general y generalmente se produce por lesiones accidentales, asfixia por inmersión, estatus epiléptico, y además existe una condición que se llama, que en sus siglas en inglés se dice SUDEP, ¿no es cierto?, que es una muerte súbita e inexplicada asociada a la epilepsia. Es decir, como concepto hay mayor mortalidad, hay cifras que lo apoyan, a veces son de tipo accidentales, otras veces están asociadas, al parecer, a la propiedad propiamente tal. Entonces, el objetivo final del tratamiento de las epilepsias, bueno, es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. El tratamiento de las epilepsias, ¿no es cierto?, parte con la educación. Muchas veces uno parte, cuando hace el diagnóstico, explicándole al paciente qué es su condición. En ese aspecto, la ayuda de todo el equipo que trabaja en epilepsia es fundamental. La enfermera, el visitador, el auxiliar, la persona que le entrega el medicamento. Hay un grupo de personas y uno tiene que insertar a este paciente en esta condición. Entonces, ¿qué es su enfermedad? ¿De qué se trata? ¿Qué situaciones le va a tocar vivir? El manejo del ambiente, el manejo de los factores precipitantes de las crisis. Ahí vienen entonces los fármacos antiepilépticos, las enfermedades que se asocian y otras terapias que vamos a conversar. Y el tratamiento va a depende de la edad del paciente, depende del tipo de epilepsia.
depende de las condiciones ambientales. Es distinto tener una familia cooperadora, es distinto tener un paciente institucionalizado, es distinto tener un paciente que vive solo, que sufre de alcoholismo, que tiene depresión. O sea, todo el espectro debe ser considerado cuando se inicia un tratamiento. Por lo tanto, la edad y género, por supuesto que son importantes, el tipo de epilepsia, su frecuencia, su severidad, las circunstancias y cuáles son los factores que precipitan esto, las enfermedades asociadas y, desde luego, el apoyo e instrucción que tenga la familia. Respecto de los fármacos antiepilépticos, hay una gran cantidad de fármacos antiepilépticos. Se suelen dividir en aquellos que son los más antiguos o los clásicos y aquellos que son más nuevos. Los diferencian sus efectos adversos en forma muy global, su costo, son mucho más caros los nuevos, ¿no es cierto? Y también sus efectos adversos. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento, ¿no es cierto?, es controlar las crisis, es alcanzar un funcionamiento físico y cognitivo óptimo, usar el esquema lo más simple posible, ojalá un fármaco, ojalá muchas veces eso no es posible y hay que usar 2 o más, e intentar que el fármaco atenúe las condiciones mórbidas asociadas. Las más importantes tienen que ver con los aspectos psiquiátricos, no son las únicas, pero tienen que ver con ansiedad, con depresión, con trastornos de sueño y otros, ¿ya? Por lo tanto, el fármaco antiepiléptico, ¿no es cierto?, la frecuencia y la severidad de las crisis, tenemos que tener claro que el fármaco antiepiléptico reduce el síntoma, no trata la enfermedad. Como ustedes van a escuchar en otras presentaciones, la causa detrás de las epilepsias son muchas y nosotros vamos a buscar mejorar la calidad de vida con los menores efectos adversos posibles. Cada fármaco tiene su indicación, según edad, según género, según tipo de epilepsia y por supuesto también hay que considerar los costos, porque uno puede, cada vez que uno indica un tratamiento tiene que considerar que el tratamiento debe ser posible que el paciente lo siga. Entonces hay factores asociados al paciente y hay factores asociados al fármaco. Y de los factores asociados al paciente, ¿no es cierto?, el tipo de crisis y síndrome epiléptico, la edad y el nivel de desarrollo o maduración del paciente. Yo soy neuróloga de adultos, veo desde 15 años hacia arriba, pero de luego en las etapas menores también hay que considerar en qué etapa está el paciente de su desarrollo y qué fármaco se puede usar ahí. Las enfermedades asociadas como depresión, pero también otras como diabetes, hipertensión arterial, etcétera. Características del entorno del paciente, su familia, qué cooperación tenemos de la familia, qué instrucción tiene la familia y la efectividad del fármaco. De los efectos secundarios, también llamados RAM, que es reacción adversa a medicamento o efectos secundarios a los medicamentos, existen 2 grupos de quejas muy frecuentes en los niños y en los adultos. En el caso de los adultos, la queja más frecuente es que les da sueño, que se sienten muy somnolientos, que se sienten enlentecidos, que esto les afecta, muchas veces eso es motivo de discontinuación de tratamiento, con el consiguiente desastre que se produce en crisis. Y en el caso de los niños, el bajo rendimiento académico y el compromiso neuropsicológico. Hay efectos adversos que con bajar la dosis basta, pero hay otros efectos adversos que no son dosis dependientes y que tienen y son aún más graves que estos, ¿ya? Que estos pueden ser, porque muchos de estos efectos adversos son iniciales, y después se produce tolerancia. Y otros no dependen de la dosis, pero son muy, muy graves efectos de alérgicos, ¿ya? Algunos de ustedes pueden haber visto, hay efectos en la piel muy graves que pueden incluso llegar a la muerte del paciente, al fallecimiento. Hay efectos sobre el hígado, tóxicos y muy graves también. Efectos hematológicos también muy graves. Por lo tanto hay que estar pendientes. Por ejemplo, usted tiene un rash cutáneo por fenitoína, también la motrigina puede producir este efecto y otros también, y esto es una condición muy de extrema gravedad. Es el único motivo que producía la alergia, se suspende inmediatamente el tratamiento para evitar que esto siga progresando. La efectividad de la terapia farmacológica inicial en epilepsia, como les decía yo, el 60% con el primero o con el segundo está libre de crisis. Sin embargo, cerca de un 30% persiste con crisis. Entonces, un 30% son refractarias, un tercio de los pacientes o no responden adecuadamente al tratamiento. La duración del tratamiento es variable. Hay epilepsias que se producen, por ejemplo, en la niñez o en la adolescencia y remiten en forma espontánea. Pero en general lo que se acepta en el mundo es que 2 años sin crisis, algunos dicen 3 o 4, pero hasta el momento 2 años, uno puede intentar en algunos casos retirar el tratamiento.
La recaída en general es como de un 25% en globo, es decir, de cada cual pasan 2 años sin crisis, se retira el tratamiento y 1 de cada 4 pacientes puede volver a tener crisis. De esos pacientes uno restituye el tratamiento y generalmente vuelven a su buen control de crisis, ¿ya? Pronóstico, entonces ya hicimos un buen diagnóstico, hicimos un tratamiento integral, el paciente quiere saber y nosotros podemos poder decirle a ellos cómo va a evolucionar su epilepsia, ¿ya? Entonces, existen algunas epilepsias que a pesar de que hemos hecho un buen trabajo, la hemos tratado lo más posible, no se controla y la calidad de vida del paciente y su familia está totalmente deteriorada. Para esos pacientes hay algunas posibilidades terapéuticas. La más conocida actualmente es la cirugía de la epilepsia y no todos los pacientes se pueden operar. En términos globales diríamos que las epilepsias operables suelen ser epilepsias focales en términos globales, aunque hay también algunos otros procedimientos quirúrgicos como callosotomías que se hacen en algunos otros tipos de epilepsia, pero requiere primero una muy buena evaluación del paciente. ¿Qué tipo de epilepsia tiene? ¿Cómo está? ¿Dónde está el foco? Si hay foco, etcétera. Una evaluación que requiere un equipo experto y multidisciplinario, pero la primera etapa, cuando se llega hasta la decisión que el paciente refractario se puede hacer en muchos centros, no existe un centro especializado, o sea, el paciente puede llegar a la condición de refractariedad y de ahí para adelante un centro especializado, porque si ha sido bien tratado hay que considerarlo candidato. No significa que se vaya a operar, pero que es un candidato que uno tiene que evaluar. Se considera en el 1% de los pacientes con epilepsia y el pronóstico depende fundamentalmente del tipo de epilepsia, ¿no es cierto? Hay epilepsias que tienen un muy buen pronóstico, con un fármaco inmediatamente cesa las crisis y esos pacientes remiten y pueden estar sin tratamiento. Hay otras epilepsias estupendas, primer fármaco, cesa la epilepsia, pero nunca puedes realmente retirar el fármaco. Mientras está con ese fármaco, sin crisis, pero si lo intenta retirar, recae. Hay epilepsias, por otra parte, que empiezan precozmente en la infancia, que se asocian a encefalopatías epilépticas, que son muy graves y de mal pronóstico. Depende, pero el concepto que uno tiene es que 2/3 de la epilepsia tiene una excelente evolución, que el otro tercio tiene una evolución variable y que un porcentaje menor llegará a procedimientos mayores. En conclusión, no existe un tratamiento estándar para las epilepsias. Ustedes ven que tiene que ser para cada paciente. No hay una receta, debe ir más allá de las crisis, es lo que yo les decía, este concepto de un tratamiento integral y global. Y tampoco existe un pronóstico único, sino que va a depender. La idea es que uno puede estar, estos pacientes pueden estar presos en muchas medidas, no necesariamente por una jaula, sino que muchas veces se sienten ellos, así lo expresan, encarcelados por esta enfermedad. Y créanme que el trabajo del equipo los libera de una manera tremenda. A veces basta una palabra de afecto, un entender que está dentro de un equipo que se maneja con la enfermedad y el alivio que ellos sienten es tremendo. Entonces, realmente la labor de todos nosotros, el equipo de la epilepsia, es muy importante para el tratamiento de nuestros pacientes. Muchas gracias. Vamos a tocar todo lo que es tratamiento de crisis de una forma también un poco más general, como primeros auxilios para una persona que va por la calle, se encuentra con alguien que tiene una crisis y no tenemos nada más que nuestras manos, por decirlo de una forma. Evidentemente, el manejo de enfermería que nosotros tengamos con este paciente es fundamental, tanto para evitar lesiones y como para ayudar a pasar esta crisis que no le traiga complicaciones ni secuelas. Existen distintos tipos de crisis epilépticas y evidentemente cada tipo de crisis puede tener un manejo que es distinto. Aquí le hice una separación de las más habituales, que dentro de las convulsivas vamos a encontrarnos con las crisis generalizadas, que son las tónico-clónicas, las más habituales, que uno ve que el paciente cae en el suelo, convulsiona con eliminación muchas veces de saliva, como la crisis habitual que todos conocemos. Y las focales, que tienen automatismo, que son estos movimientos descontrolados, o mioclonía.
Dentro de las no convulsivas, las más habituales, está la ausencia, la atonía, que es como un desmayo, y el estado no convulsivo con coma, que puede ser un compromiso de conciencia posictal prolongado. Obviamente, como va a depender del tipo de crisis, el manejo es distinto. En una crisis de ausencia, evidentemente, no requiere ningún tipo de atención de primeros auxilios, pero sí lo que necesitamos más o menos es contabilizar. Ese es nuestro aporte, digamos, si yo tengo un hijo, si tengo un familiar, ir viendo, están siendo muy habituales, son todos los días, es en el horario de clases, son largas, son cortas, cómo se presentan. Eso es lo que nosotros podemos aportar como terceros, ¿ya? En las focales simples y algunas complejas podemos observar y tranquilizar al paciente, ya tampoco vamos a hacer algún tipo de manejo específico. En estas es donde tenemos que profundizar, que son en las convulsiones generalizadas, y aquí es como yo les explicaba, vamos a ver una parte prehospitalaria, que va a ser calle, colegio, lugar público, cualquier lugar donde nos encontremos con un paciente que presenta una crisis. Y la intrahospitalaria, que para términos prácticos vamos a ver específicamente lo que es la atención primaria y la urgencia. Aquí las personas que asisten son de atención primaria, la mayoría, ¿sí? ¿Quiénes? Levanten las manos, por favor. ¿Y de urgencia? Ya, entonces a todos nos va a servir un poco, y esta parte es la que no vamos a tocar, que es la hospitalización prolongada, que yo les decía que ya el paciente que se complique, que va a terminar en una UCI con un manejo mucho más específico. Nuestro objetivo principal es evitar que este paciente se dañe. Por lo tanto, lo que más tenemos que preservar es la vida del paciente. Si el paciente se desploma en un lugar en mitad de la calle, lo primero que tenemos que hacer para evitarle posibles lesiones, retirarlo del lugar que sea peligroso, controlar los efectos psíquicos y sociales negativos para el paciente. Esto es lo clásico. Paciente en la calle, se desmaya, evidentemente se pone un poco azul, los movimientos no son bonitos, si lo quieren decir de alguna forma, pero lo habitual que pasa, ay, pobrecito, ¿qué le está pasando? ¿Qué le sucede? Entonces la persona que está mirando hace que este paciente, aparte de su enfermedad, que ya tiene una carga, un estigma que lleva por dentro, más lo hacen sentirse observado, distinto. Cuando despierta tiene un círculo de personas a su alrededor, no sabe quiénes son. A ellos les da mucha vergüenza que esto les suceda en un lugar público, y es por eso que ellos evitan salir mucho, tener mucho contacto social. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de despejar lo más posible el área, que no haya tanto observador que no esté aportando nada, solamente las personas que aportan son las que debieran estar en ese minuto. Y mantener una vigilancia adecuada del estado posictal. Pasa la convulsión y el paciente no necesariamente va a estar orientado inmediatamente. Ya son periodos que ellos pueden demorarse 10, 15 minutos en volver a recobrar un poco la conciencia. Hay personas que se demoran incluso más. Por lo tanto, nosotros tenemos que ayudarlos, no sé, para poder llevarlos a un lugar seguro o contactarlos con algún familiar que los venga a buscar, aportar en ese sentido. Entonces, lo primero que vamos a hacer, mantener la calma. Vamos a acostar a la persona en el suelo, que es la forma más habitual. Si están cercanos a una cama, por ejemplo, si es en la casa, sí, se puede subir a una cama, no hay problema. Pero lo más habitual, en el suelo. Vamos a tomar la cabeza y poner algún apoyo en esta para que no se golpee contra el suelo. Ahora el apoyo es cualquier cosa, un cojín, una bufanda, una mochila, un chaleco, lo que tengamos a mano, ¿ya? Despejar el área cercana al paciente, si hay muebles cercanos, o si por ejemplo estaba con algo caliente, un té, una taza, se quebró un vidrio, sacarlo del lugar que le pueda traer una complicación mayor. Súper importante, no interferir en los movimientos. Cuando los pacientes tienen convulsiones tónico-clónicas, los movimientos no son controlados. Por lo tanto, si la flexión del brazo es hacia arriba, no tenemos por qué impedirla ir hacia abajo. Solamente vamos a lograr que se desgarre, provocarles algún hematoma, algún tipo de lesión. O sea, lo que diríamos es no sujetar ni tampoco tratar de reanimar al paciente. Muchas veces se ponen cianóticos, sí, se pone la cara azul, pero ¿quién no estaba en la piscina bajo el agua 1 o 2 minutos? No nos pasa nada. Si esto se empieza a alargar en los tiempos de presentación, una convulsión más de 5 minutos sí que nos puede traer complicaciones. ¿Ya? Pero lo normal, entre 1 o 2 minutos, eso revierte solito, y solamente nosotros tenemos que dejar que convulsione libremente, por decirlo de alguna forma. Importante, marcado con rojo, tomar la hora. Ahora todos contamos con celular, algo visual que nos ayuda a determinar más o menos cuánto tiempo ha transcurrido. No introducir nada en la boca.
aunque se rían, la lengua nunca se va a tragar, ¿ya? La lengua no se come. Sí, la lengua se puede herir, se puede dañar, pero es lo menos grave que le puede pasar a un paciente es que se rompa la lengua, ¿ya? Si intentamos meterle el lápiz, el pañuelo, le queremos dar el agua, le queremos dar el remedio en el minuto de la convulsión, lo único que podemos lograr es asfixia, que se trague lo que está en la boca, lesionarlos más. Por lo tanto, en ese instante, nada a la boca. Tampoco nada entre los dientes, como le decía, las mordeduras no son graves, esas se pueden tratar. Y súper importante, no tratar de abrir la boca, porque lo que podemos lograr es fracturas a este nivel de la mandíbula, que también es una lesión grave para el paciente. Cuando ya la convulsión está un poco pasando, ya está un poco más relajado el paciente, vamos a poder seguir con estas otras acciones, que ojalá es lateralizar a la persona para que respire mejor, ¿ya? Cosa que pueda escurrir la saliva que tenían en la boca, sangre en caso de que se haya roto la lengua, ¿ya? Tampoco es el minuto para dar de beber, aunque el paciente ya esté un poco más reactivo, pero no tenemos la seguridad de que el paciente esté tragando. O sea, si se le olvidó el medicamento y posterior a eso vino una crisis, ya el medicamento no se puede recuperar. Ya no intentemos en ese minuto darle nada. Soltemos las ropas apretadas que él tenga, limpiar los excesos de saliva o vómito que también se pueden presentar en una convulsión y dejarlo descansar en posición de recuperación. La posición de recuperación es esta la más adecuada, ¿ya? Pero nos tenemos que fijar, por ejemplo, si es un paciente que tiene una lesión, una herida, se golpeó la cabeza, está sangrando, qué sé yo, no sabemos lo que tiene o simplemente lo encontramos, no sabemos si se cayó de una altura, pero vemos lesión, no lo podemos mover. Ya esto es como lo básico, digamos, de cualquier atención primaria, pero si el paciente está en condiciones que no hay lesiones evidentes, un paciente que es solo la convulsión, tenemos que girarlo y ponerlo en decúbito lateral, ¿ya? Vamos a flectar el brazo que queda abajo, es el que se flecta para que el paciente no se gire. Y además nos vamos a apoyar con la flexión de la pierna superior. Entonces esto nos impide que el paciente se gire. Con la otra mano vamos a deflectar el cuello y vamos a introducir la manito ahí, cosa de que la misma mano del paciente nos apoye, nos ayude a la extensión del cuello, ¿ya? Y finalmente asegurarse que alguien vigila al paciente. Después que ya está en posición de recuperación y que ya del paciente vemos que se está recuperando, nos tenemos que preocupar de conversar con él para determinar si está bien orientado, si se puede trasladar a su casa, su trabajo, facilitarle quizás un teléfono para que se pueda comunicar con alguien si es necesario, pero lo importante es que nunca hay que dejarlo solo ni perderlo de vista. Y nosotros como observadores que vimos este evento, qué es lo que pasó, también le podemos aportar en estos pequeños datos que son importantes, como ya lo habíamos dicho, para el tratamiento y el diagnóstico de los médicos posteriormente. La duración, ¿ya? ¿Cómo partió? No sé, me dolió la guata, hubo aura, no hubo aura, fue el brazo, fue la pierna lo que se flectó. Tenemos que observar, ¿ya? ¿Cómo se va recuperando? Si se repiten o no estas crisis. Si hay cambios de comportamiento antes o después que nos puedan estar advirtiendo que va a venir una crisis, también nos ayuda. Si se están repitiendo a la misma hora del día o si hay condiciones ambientales que le están desencadenando estas crisis. Todo eso son aportes súper válidos para un diagnóstico más certero. Ahora, ¿cuándo una crisis se transforma en una urgencia y tenemos que llevarlo sí o sí al servicio de urgencia? Cuando la convulsión ya supera los 5 minutos. O sea, al minuto 5 tenemos que estar llamando a alguien para trasladarlo y tener la claridad de que sin importar si la convulsión cede en el camino, yo no me devuelvo, yo tengo que llegar. La convulsión duró más de 5 minutos, es mejor llegar al servicio de urgencia. No recupera el conocimiento después de 30 minutos de finalizada la crisis. También podemos estar en un periodo posictal que no es necesariamente evidente una convulsión, pero puede haber un estatus que no se está viendo y puede ser un paciente grave. Evidentemente, si es un paciente que no tiene un diagnóstico de epilepsia y es primera vez que está presentando un cuadro de este tipo, hay que llevarlo a un servicio de urgencia. Si presenta una crisis después de otra y no se está recuperando en el intertanto, también tenemos que llevarlo a un servicio de urgencia. Una embarazada, con o sin diagnóstico de epilepsia, la mujer embarazada presenta una crisis, tiene que ser evaluada. O si hay alguna lesión por crisis, traumatismo de cualquier tipo, que haya algún sangramiento en alguna área o que fue un golpe en la cabeza, una caída de altura, algo que
puede haber lesionado al paciente y tenemos duda, lo llevamos. ¿Alguien sabe de aquí qué es lo que es el autocuidado? Muy bien, cuidarse a sí mismo. Son conductas que uno realiza para cuidar la propia salud o la salud del entorno. ¿Y qué medidas de autocuidado les enseñamos a los pacientes? Es importante conocer su epilepsia, asistir regularmente a los controles médicos, realizarse los exámenes que les estamos solicitando, tomarse regularmente sus fármacos según la indicación médica, llevar un calendario de crisis que vamos a ver más adelante en qué consiste, tener un sueño reparador, no consumir o restringir el consumo de bebidas alcohólicas. Vamos a desarrollar ahora cada uno de los puntos. ¿Por qué se le pide que conozca su epilepsia? Porque ya vimos que hay múltiples tipos de epilepsia, ¿cierto? Entonces no es lo mismo que un paciente diga, pero ¿por qué, señorita, a mí me indicaron tal medicamento y mi primo le indicaron otro medicamento y anda mucho mejor? Porque su tipo de epilepsia es otro. Saber la importancia del tratamiento. O sea, si uno no tiene conciencia de lo importante que es el tratamiento, obviamente no me voy a cuidar. ¿Cómo se comporta mi tipo de epilepsia y cuáles son los factores que pueden aumentar el riesgo de tener crisis? En el calendario de crisis nosotros le pedimos al paciente que realice un registro diario o de cada vez que tenga un evento. Se anota la frecuencia, cómo van evolucionando a lo largo del tiempo, cómo responden al tratamiento y con esto también podemos conocer los factores que gatillan crisis. Este es un ejemplo de un calendario que usamos, que es súper simple y lo pueden hacer ustedes en cualquier hoja. Se anotan todos los días del mes y por otro lado se divide el día en mañana, tarde y noche. Se le pide al paciente que clasifique los tipos de epilepsia que tiene, por ejemplo, y con el nombre que él le da, eso es importante. Si le dice los tiritones, como le llame al tipo de epilepsia, lo marcamos con un símbolo. En las mujeres además se les pide que anoten el día de la última regla, el primer día de la última regla, porque también hay crisis que se producen más cercanas a la menstruación. Los factores gatillantes de crisis o factores precipitantes son las circunstancias que hacen que uno esté más en riesgo de crisis. ¿Y cuáles son estos factores? El olvido del medicamento, la privación de sueño, la ingesta de alcohol, la fiebre o procesos infecciosos, los factores emocionales en algunos casos, la hiperventilación, el ventilar en forma profunda y apurada, el tratamiento con otros fármacos y la menstruación. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en tratar las epilepsias? ¿Por qué es tan importante para nosotros el tratamiento? Porque de 10 pacientes que están tomando un fármaco, 6 pueden estar libres de crisis. O sea, uno le está diciendo al paciente, si tú sigues este tratamiento de forma correcta, tienes un 60% de posibilidad de no tener crisis. 2 pacientes de estos 10 van a tener una gran mejoría y solamente un 20% no va a mejorar con el tratamiento y son las epilepsias refractarias. El objetivo final del tratamiento de las epilepsias es mejorar la calidad de vida. Y cuando uno se lo explica al paciente y él lo entiende, obviamente va a seguir el tratamiento. Los medicamentos en epilepsia, como en todas las otras patologías, obviamente son indicados por el médico tratante. Solamente él es el que va a poder modificar la dosis, la vía de administración, el horario. Se deben tomar diariamente y a la misma hora. Es importante que el paciente se acostumbre a tener una rutina para que no se le vaya a olvidar. Y la omisión brusca del fármaco puede llevar a un estatus epiléptico que es un evento, una urgencia. Es súper práctico el uso de un pastillero, que no sirve solamente para llevarlos en forma cómoda, sino que al paciente se le pide que, por ejemplo, el día domingo en la noche llene su pastillero para toda la semana y así se va a acordar. Por ejemplo, estamos a martes, él ve y dice, hoy tengo mis pastillas del lunes en la noche, no me las he tomado. Y eso le va a servir también como un recordatorio para hacerse esta rutina de la que les hablaba. ¿Qué pasa si se olvida una dosis? Si el paciente, por ejemplo, se fue a trabajar y se olvidó de la dosis de la mañana, se la tiene que tomar en cuanto se acuerde de que no se la tomó.
¿Qué pasa si tiene una reacción adversa? Si aparece este rash que veíamos antes, si se siente somnoliento, tiene que informarle inmediatamente a su médico tratante, no suspender por ningún motivo por sí solo el tratamiento. ¿Qué pasa si el paciente se toma el medicamento y no han pasado todavía 30 minutos, han pasado por ejemplo 15 minutos y vomita? El fármaco antes de los 30 minutos se tiene que repetir la dosis, ¿ya? Si ya pasó media hora, el fármaco ya se absorbió y no es necesario repetirlo. ¿Y qué pasa si le indican otro medicamento, por lo que hablábamos anteriormente de la interacción medicamentosa? También hay que informárselo a su neurólogo tratante. ¿Qué pasa con los fármacos en el embarazo? Todos los fármacos antiepilépticos tienen en algún grado riesgo de ser teratogénicos, es decir, de producir malformaciones en el feto. Por lo tanto, es sumamente necesario que los embarazos en epilepsia sean planificados. Las mujeres con epilepsia pueden embarazarse siempre y cuando lo hagan en forma controlada y planificada, por si hay que hacer algún ajuste en el tratamiento antes de que se embarace. Se les indica además ácido fólico, que es una vitamina que también previene en gran parte las malformaciones. Y es importante que la mujer sepa y que todos ustedes sepan que el tratamiento antiepiléptico indicado a una mujer tiene que seguir aunque se haya embarazado, porque es mucho más grave que la mujer con epilepsia embarazada tenga una crisis durante el embarazo al efecto que tiene el mismo medicamento. Con respecto a algunas sustancias químicas que también influyen en epilepsia, el alcohol va a potenciar el efecto tóxico de algunos medicamentos. En cuanto a las drogas, hay algunas que se relacionan directamente con aparición de crisis y, por ejemplo, en cuanto a la marihuana, no hay datos suficientes para determinar si afecta, si aumenta o disminuye el riesgo de crisis. La recomendación en cuanto a las drogas, obviamente, es que con o sin epilepsia, obviamente, no deben consumirse. La privación de sueño también es un factor importante que afecta la aparición de crisis, y también aquí tenemos que evaluar el paciente con el que estamos hablando. Un paciente adolescente no le vamos a impedir que carretee el fin de semana, ¿cierto? Pero se puede adecuar. Lo importante es que las horas de sueño perdido sean recuperadas. Por lo tanto, si va a carretear un sábado en la noche, que duerma una siesta, o bien que al día siguiente recupere las horas que perdió despertándose y levantándose más tarde. En cuanto a la actividad física, esto es súper importante. En epilepsia muchas veces se les restringe la actividad a los niños en los colegios. Nos piden muchas veces, me da un certificado para que no haga gimnasia. Pero ¿por qué no va a hacer gimnasia? Si es importante que los niños y todos los pacientes en general realicen actividad física. Esto favorece la autoestima, ayuda a que los niños se relacionen con sus pares, mejora la calidad de vida. Así que pueden y deben realizar ejercicio. En general, nosotros solamente restringimos las actividades que son de alto riesgo, y siempre hay que pensar qué pasaría si tiene una crisis haciendo tal actividad. Entonces, obviamente, si se va a ir a bucear solo, si va a estar escalando una montaña solo, se le pide que no lo realice. Pero pueden nadar en una piscina acompañados, pueden salir a caminar, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con la estimulación visual? ¿Qué pasa con los computadores, con la tele? Solamente un 5% de las epilepsias son fotosensibles, son sensibles a la luz. Y solamente el neurólogo va a ser el que va a restringir y les va a decir, ¿saben qué? Ojalá se cuide, ojalá no esté tan expuesto. Las medidas prácticas en el hogar, esto es súper importante, decirle siempre a las mamás, siempre a los familiares de los pacientes que no lo invaliden, que lo dejen ser una persona normal, sobre todo en la casa, que es su círculo más cercano. Tienen que hacer una vida totalmente normal, pero dependiendo del tipo de crisis vamos a restringirle a lo mejor el uso de material cortopulsante, el que estén en contacto con fuego, ese tipo de cosas peligrosas, pero el resto no habría ningún problema. Eso. No todo es lo que parece. Por ejemplo, si yo les muestro eso, uno podría decir ¿qué es? Yo les digo que es un perrito. Si les muestro esto, ¿qué pueden decir? ¿Otro perrito? No, es un oso. Y si les muestro esto, ¿qué pensamos? ¿Un conejo? No es un conejo, es una flor. Entonces, no todo lo que parece en crisis epiléptica lo son.
El evento sospechoso, entonces tenemos que diferenciarlo en estos tres grupos. Crisis epiléptica no provocada, que va a ir asociado con la epilepsia. Crisis epiléptica provocada, con una causa identificable que gatilla las crisis. Y otro evento en lo cual nos vamos a abocar ahora. El diagnóstico diferencial. O sea, tratamos nosotros a partir de los signos, síntomas, la historia, de diferenciar qué es el evento que estamos viendo. Si es realmente una crisis epiléptica o es otra cosa. Según mecanismo, estos eventos no epilépticos pueden ser de tipo orgánico, ya o sea, biológico, dado por alguna patología, pueden ser psicógenos, ya o sea, por alguna situación, alguna patología psiquiátrica, el paciente genera sintomatología que finalmente no es de origen cerebral, y pueden haber algunas situaciones mixtas en las cuales el paciente puede tener las dos cosas. Y a toda edad vemos, por ejemplo, pacientes con intoxicaciones, ¿ya? Niños que tomaron remedios que eran de los papás, que estaban al alcance de ellos y se intoxicaron, o adolescentes o adultos que están pasando por periodos, situaciones difíciles, trastornos metabólicos, descompensaciones de aumento del azúcar, descompensaciones de los electrolitos, trastornos del movimiento, pacientes con patologías que nosotros llamamos extrapiramidal, ¿ya? Producen movimientos que pueden ser muchas veces confundidos con crisis epiléptica. Reacciones de sobresalto, estas personas que como que se asustan y tienen como unos brincos, algunos trastornos del sueño, que muchas veces se pueden confundir y llegan al neurólogo pensando que pueden tener algo relacionado con la epilepsia. Y enfermedad cerebrovascular, que también puede dar sintomatología muy similar. Veamos algunos ejemplos. En el preescolar, los terrores nocturnos, el vértigo paroxístico benigno, que es un cuadro agudo en el cual el niño se siente asustado, se siente desequilibrado y acude a donde los papás, entonces se da generalmente los primeros años de vida. Las pataletas y los espasmos de sollozo o apneas emotivas, en el cual el niño, ante situaciones muy específicas, el niño tuvo una rabia, un enojo y empezó a querer como llorar y termina cayendo al suelo. Y si se fijan, o sea, yo pensaría, bueno, el movimiento tira un poquito por el, o sea, me asegura más que no es una crisis epiléptica, pero esta postura ya, y que dejan de respirar, y muchas veces el paciente, los niños quedan cianóticos, azules, se ponen azules o a veces pálidos, es bastante aterradora para las familias. Y yo creo que esta es una de las causas más frecuentes de consulta en términos de hacer el diagnóstico diferencial en niños pequeños, las apneas emotivas. Los tics motores, palpebrales, vocales, incluso de movimiento, pueden ser confundidos con crisis epilépticas porque son muy frecuentes, se dan en cualquier momento del día, tienen algunas características que nos permiten a nosotros diferenciarlo. Trastorno por déficit atencional. Esto va más por el lado de las crisis, para diferenciar de las crisis de ausencia. Son estos niños que son extremadamente inatentos, desconcentrados, que están como en las nubes, como dice la gente, están en la luna. Y muchas veces se puede confundir con crisis de ausencia, que son crisis de desconexión. Entonces el niño está pegado en algo y el papá le habla, la mamá le habla, la profesora le habla y no responde. Entonces hay que hacer la diferencia porque muchas veces pasa al revés. O sea, el paciente tiene las crisis de ausencia, pero lo toman como que es desatento y dicen, no, tiene un déficit atencional o es pajarón, y lo dejan pasar mucho tiempo y le dan fármaco y no responde y sigue con mal rendimiento, y finalmente a alguien se le ocurre decir, y no será otra cosa, y empezar a investigar, y uno se da cuenta, oh, tenía una crisis, tenía epilepsia ausencia, y se trató y se pasó, ¿ya? La migraña también pudiera dar sintomatología, el síncope o el desmayo, que es un tema súper importante hacer la diferencia en los pacientes más adultos, o sea, más grandes, ¿ya? Eran las apneas emotivas, los terrores nocturnos de los niños chicos. En los pacientes más grandes es el síncope, como la gran diferenciación que tenemos que hacer, y lo otro son las pseudocrisis, o sea, estas crisis para poder hacer esta diferenciación entre trastornos epilépticos y no epilépticos. ¿Qué nos hace plantear una crisis epiléptica? Generalmente son inmotivadas, o sea, no hay un gatillante, no porque se enojó va a tener una crisis epiléptica, no porque no le dieron el gusto en algo o empezó a pelear con el hermano y tuvo esto, va a ser una crisis epiléptica. Inicio brusco, súbito. Las crisis epilépticas vienen de un momento a otro, o sea, el paciente está caminando y va, le da. En general, las crisis epilépticas son breves, segundos, minutos. Lo habitual es que sean de breve duración. Pueden ser diurnas o nocturnas,
el aura, esta sensación de malestar visual, ven algo, ven lucecita y después se generan las crisis, o a veces son solamente eso, son solamente la sensación de molestia epigástrica o que ven luces, puntitos, a veces hoyitos negros, cosas así. Pueden ser solamente eso, la crisis epiléptica, o ser el síntoma inicial de algo que después va a progresar. Esto es importante, adquieren patrones repetitivos. Generalmente las crisis epilépticas en un paciente son estereotipadas, o sea, son siempre muy similares en su descripción, son siempre, por ejemplo, tiene movimiento del brazo derecho, siempre son iguales, o empieza con el brazo derecho y después empieza a mover los dos, o sea, generalmente tienen un patrón que uno puede ir identificando y se va repitiendo en el tiempo. Hacen plantear crisis epiléptica, compromiso motor unilateral sin compromiso de conciencia, o sea, el paciente es capaz de responder, recuerda lo que le pasó. Cuando hay compromiso motor bilateral, el paciente presenta compromiso de conciencia, o sea, no recuerda el evento. Automatismos motores, que son estos movimientos semipropositivos, repetitivos, generalmente de la parte distal de las extremidades, con un compromiso parcial de conciencia, o sea, el paciente puede tener algún recuerdo de lo que pasó. Antecedentes médicos predisponentes, ya sea algún trauma, alguna infección previa que pudiera estar gatillando ahora las crisis, y antecedentes familiares de epilepsia. Sabemos que un porcentaje importante de los pacientes, o sea, de las epilepsias son hereditarias y tenemos antecedentes familiares de epilepsia. Las crisis generalizadas, entonces, ¿qué provocan? La cialorrea, o sea, esta salivación excesiva. Esto es como bien frecuente de describir, es algo que le llama la atención a los papás y siempre generalmente, o los testigos del evento, lo describen. La dilatación de las pupilas, eso también a veces les llama la atención, ¿ya? Tenía las pupilas muy grandes, que se llama midriasia en términos técnicos. Mordedura lateral de la lengua, eso nos va a ayudar mucho a identificar si la crisis, o sea, es uno de los puntos que nos puede permitir diferenciar una crisis real de una no real. Lesiones físicas, claro, o sea, el paciente, no sé, iba bajando la escalera, tuvo la crisis, cayó y tuvo un trauma policontuso, por ejemplo. Incontinencia esfínter, recuperación lenta de conciencia. Cefalea postcrisis también es algo que se ve con cierta frecuencia, y el sueño posictal también. O sea, esto es como el cuadro posterior a la crisis. El inicio, en términos de edad, las crisis de pánico se dan generalmente entre los 20 y 30 años, ya es lo más habitual. En cambio, las crisis epilépticas pueden pasar a cualquier edad. En términos de conciencia, el paciente tiene o sea, en la crisis de pánico no hay un compromiso de conciencia y uno puede hacer algunas maniobras, como por ejemplo, cuando está con la crisis, dar algunas palabras clave o decirle que se recuerde algo, y muchas veces el paciente después de eso se recuerda de algo. O sea, uno dice un color, un objeto y el paciente lo recuerda. En cambio, en la crisis epiléptica tónico-clónica generalizada, el paciente no tiene recuerdos de nada y hay amnesia del episodio. La duración, como les decía, las crisis epilépticas son breves en general, pero las crisis de pánico muchas veces se pueden prolongar, ¿ya? Y el paciente está muy tieso, rígido por mucho tiempo. La confusión posictal, en este caso, los pacientes con crisis de pánico generalmente como que despiertan, o sea, al tiro. Termina la crisis, ¿qué me pasó? Y empieza nuevamente a actuar como estaba haciéndolo antes. La secuencia de los síntomas, esto es súper importante. En las crisis de pánico los eventos son súper bizarros, movimientos desordenados, no hay un patrón estereotipado como sí se ve en las crisis epilépticas. Las pseudocrisis, las crisis de origen psicógeno. Aquí vamos a ver un ejemplo. Este paciente está estudiado en sospecha de epilepsia, empieza con unos ruidos, con una postura forzada. Mira, como que... Y esto no tenía un patrón estereotipado, o sea, todas las veces tenía distintos episodios. Y lo sorprendente es que termina y ahí le dice, esto era lo que querías que yo te mostrara, o sea, que esto era como mi crisis. Y habla, adquiere una postura totalmente normal, cruza la pierna y le pide que cuente y cuenta perfectamente, ¿ya? Raro, ¿cierto? O sea, esto iba más para el lado de la pseudocrisis. Eso es algo que se ve muy frecuentemente, ¿ya? Este es otro video, una señora que está haciendo una nota en la televisión y se va sola también, ¿ya? O sea,
Si se fijan en los dos casos, el paciente previamente como que está bien inestable, pone una cara extraña y se va al suelo rápidamente. Y estos pacientes rápidamente también se recuperan. Hay varias condiciones, como hemos visto, que pueden imitar a una epilepsia y eso es importante hacer la diferenciación porque claramente el pronóstico es distinto y el tratamiento también es distinto.